Bueno, vamos a ir finalizando la sesión. La siguiente ponencia que teníamos previsto era nuestro amigo, compañero del grupo de trabajo, Rafael López, que además de compañero, bueno, pues era uno de los fundadores de los 4 o 5 que inicialmente iniciamos el grupo. Lamentablemente, y aunque su disponibilidad para estar en todos los eventos y en este presencialmente es total, no ha podido venir. Le va a sustituir, bueno, voy a hacer un comentario. El año pasado, desgraciadamente, en esta semana de octubre, yo iba a participar en una mesa del Colegio de la Psicología en un congreso de la Sociedad Científica de Economía de la Conducta y no pude ir porque cogí el COVID y me sustituyó en la mesa nada menos que Rafa López. Y esa misma semana teníamos la primera jornada de Psicología Económica aquí en el colegio y no pude asistir y me sustituyó en la mesa Rafa López. No me he atrevido, porque no habría lugar, a sustituirle a él en la mesa. Y vamos a contar con la presencia de Jorge, que bueno, pues creo que con alguna presencia, aunque sea telemática, videotelemática, de Rafael, nos hará la presentación que teníamos previsto. Él es, entre otras cosas, director académico de Evidencia University, que es la universidad que han montado entre ellos no hace mucho. Y precisamente la charla que le pedí a Rafael le daba igual hablar de cualquier cosa, porque nos puede hablar de cualquier cosa. Por si no lo dice Jorge luego, pues Rafael, sabéis que era doctor en psicología, economista, y ha leído la tesis de economía, con lo cual también es doctor hace unos meses. Y aprovecho para comentar que Rafael quería insistir sobre el tema de ciberseguridad, economía de la conducta y ciberseguridad. Ya habéis visto que hemos puesto un vídeo de Guadalupe que hablaba un poco de la posible conexión y de la posible vía de empleabilidad para los nuevos psicólogos o los psicólogos más veteranos que vean que por ahí también pueden trabajar. Al final yo creo que cuando diseñamos un poco la jornada, como habéis visto, nos han faltado muchísimos melones por abrir. Hemos abierto alguno, el de Maribel en el tema de psicología sanitaria, en el ámbito sanitario y tal. Yo creo que es un melón que puede dar mucho juego, pero ya no podíamos abrir más. Y para cerrar, lo que sí quería, a Tomás no le hemos podido hacer preguntas, pero su experiencia como profesor de una asignatura de Psicología Económica en la Universidad de Valencia, yo creo que estaría bien que nos lo contara. Y ellos, a través de Evidencia Universidad ahora y otras experiencias en España, en UDIMA, creo recordar, pues bueno, quiero que nos den una visión de qué se necesita, independientemente de que seamos psicólogos o psicólogas, economistas o economistas o ingenieros, qué preparación específica sería conveniente para acceder con condiciones favorables a la economía de la conducta. Jorge, cuando quieras. Estupendo. Bueno, pues nada, no soy Rafael López y aunque esté grabándose esto, creo que casi lo vais a agradecer, porque si no nos podríamos llevar aquí hasta las 4 de la tarde. Y yo bueno, soy más sintético, por tanto, aunque no puedo aumentar vuestro salario, sí voy a influir en vuestro beneficio, en vuestra satisfacción emocional, regalando tiempo. Entonces, seré breve, pero tengo aquí un pequeño vídeo de Rafael que nos quería saludar.
Hola a todos, queridos amigos del Colegio de la Psicología de Madrid, queridos amigos del Grupo Psicología y Economía. Es para mí un placer estar con vosotros, aunque sea de manera enlatada. Como podéis ver, teníamos previsto que estuviese con vosotros, pero una cuestión de última hora pues me ha obligado a tener que ausentarme, con lo cual os pido disculpas, pero al mismo tiempo creo que vais a salir francamente ganando, porque el ponente que va a sustituirme es un ponente de un gran nivel. Es nuestro director general en España y director académico de Financial University, con lo cual tiene una gran experiencia en todo lo que es el mundo behavioral, el mundo de la conducta, el mundo de la psicología unida a la economía. Con lo cual estoy convencido de que habéis salido francamente ganando. O simplemente volver a deciros, ha sido una pena porque es fantástico el trabajo que está haciendo el grupo, es fantástico el trabajo que está haciendo Adrián Navarrón y cómo año a año conseguimos incrementar ese interés por estas jornadas que desde luego están marcando un hito dentro de la psicología y la economía en España. Simplemente os dejo en muy buenas manos, espero que podáis introduciros en estas claves para desarrollarnos como profesionales de la psicología y la economía, del behavioral economics, de la economía de la conducta, de la economía del comportamiento, llamadlo como queráis, pero en definitiva que podáis adentraros en cómo dedicaros profesionalmente a trabajar en el mundo de la empresa desde la mente de las personas, y todo ello enfocado a pues desde cambiar adherencia o adhesión a diferentes políticas, trabajar con los consumidores, trabajar en el ámbito de la ética, en todo este gran ámbito y campo que tenemos por delante los psicólogos que nos dedicamos a este mundo. Nada más, muchas gracias por todo y mis disculpas por no haber podido estar presencialmente. Bueno, pues tengo dos breves puntos. En uno que voy a tratar de hablar de psicología conductual, aunque entiendo que voy a hablar poco porque ya sabéis bastante sobre este ámbito, y principalmente me voy a centrar en cómo un psicólogo, como alguien relacionado con el mundo del análisis de la conducta, pues puede desarrollarse profesionalmente en este terreno de la economía conductual. Lo primero que hay que tener en cuenta, y es algo que trata de romper mucha opinión pública, ¿no?, es el hecho de que realmente somos más animales de lo que pensamos. Algunos muy animales, otros menos, pero generalmente somos muy animales. De hecho, llevamos relativamente poco de relación con nuestra parte más racional, con nuestra parte más lógica, ¿no? Si nos quitan el smartphone, la tecnología y la ropa, pues nos convertimos en gente bastante homínida, ¿no? Y eso realmente es algo muy interesante desde el punto de vista de la economía conductual, ¿no? Y es que frente a 10 millones de años siendo puramente animales, con nuestro cerebro reptiliano y demás, pues solamente tenemos 195.000 años con nuestra parte más del lóbulo frontal, de raciocinio, de lógica. 195.000 años, no os voy a decir que es algo mínimo, ¿no?, pero a nivel evolutivo prácticamente son 2 telediarios. Por tanto, funcionamos más con nuestra parte emocional, por decirlo de alguna forma, que con nuestra parte racional. Y esto es la gran aportación del ámbito de la economía conductual o de la psicología conductual. De hecho, creo que a la psicología le ha venido muy bien el economista, ¿no? Porque, como sabéis, los psicólogos solemos tender hacia la parte teórica, abstracta, ¿no? Si revisamos nuestra aportación científica, está muy basada en esos modelos teóricos muy profundos sobre el ser humano, pero a los cuales los economistas no le han hecho mucho caso porque realmente ellos van a los números y al balance de ingresos, costes,
Y eso le ha venido muy bien porque realmente han limpiado de todo polvo y paja a toda esta parte de la psicología y han apostado o han recogido, han tenido en cuenta solo la parte pragmática, ¿no? Y de eso se trata la economía conductual. Frente a nuestra imagen de ser gente con una gran capacidad analógica, lógica y de análisis frío y minucioso, realmente, como dice Kahneman, pues utilizamos principalmente nuestra forma de pensar rápido, siguiendo el modelo teórico del doble sistema de pensamiento. Por un lado, solemos utilizar un sistema que es rápido, que es irracional, que es inconsciente, intuitivo, que parte un poco de las emociones, eso de cuando decimos que pensamos con el corazón, frente a un tipo de pensamiento más lento, basado en el análisis, basado en lo racional, es algo puramente consciente, muy lógico. Y en la vida, pues si yo os preguntara en qué sistema nos solemos mover a lo largo de nuestro día, pues prácticamente nos solemos mover todo en la parte rápida, ¿no? Y ahí también viene un eje central de esto que tiene que ver con la economía conductual, que tiene que ver con los sesgos que hablaré más adelante. La economía conductual, por tanto, rompe con la visión tradicional del ser humano. Para los economistas tradicionales, el ser humano, una vez que tenía que tomar o realizar una tarea económica, pues se convertía en una calculadora humana, ¿no? Empezaba a analizar datos, a hacer tablas de Excel, a utilizar sus fórmulas, ¿no? Y quitaba del medio, por un lado, la parte de voluntad, de miedos emocionales. Esa visión tradicional de la economía se ha deshecho porque realmente no funciona, no funcionamos así. Yo tengo un amigo en Sevilla que en un momento determinado estaba buscando una casa y él, que era un tipo aparentemente bastante analítico, pues hacía sus análisis de mercado y demás para buscar la casa. Él quería unos criterios, ¿no? de cuántas habitaciones, baño, su jardín, la zona, el tráfico. Tenía una serie de criterios aparentemente lógicos y en un momento determinado encontró su casa ideal. La casa que racionalmente tenía las mejores condiciones económicas, estaba prácticamente regalada frente a otros lugares de Sevilla, tenía una zona jardinada preciosa, en una avenida bastante transitada, y nunca se la llegó a comprar. Su homo economicus nunca salió porque estaba en la calle Rafael Gordillo, y era un sevillista de pura cepa, y inevitablemente, por muchos cálculos, él no iba a decir que vivía en la calle Rafael Gordillo, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Esta forma de enfrentarnos a la vida, esta forma de tomar decisiones, pues evidentemente es nuestra forma humana. Como os decía, todavía no estamos muy acostumbrados a nuestro lóbulo prefrontal y no nos fiamos mucho, ¿no? Bueno, por hablar de Thaler, de Kahneman, que ya ha salido a colación, pues lo que nos dice es que realmente somos bastante predeciblemente irracionales a la hora de tomar decisiones económicas. Al final, bueno, el término económico, en la economía conductual lo importante es lo conductual, lo económico es simplemente una forma de modular la conducta o llevarla a un terreno en el que tenemos que tomar decisiones. En la economía hay que tomar decisiones, hay que llegar a acuerdos, lo podemos hacer siendo clientes, usuarios, proveedores, jefes, empleados, pero realmente es lo conductual, no es cómo esa toma de decisiones, esos mecanismos que utilizamos para tomar decisiones nos afectan y afectan, por tanto, a los resultados en nuestro ambiente económico, ¿no? Uno de los principales elementos que trabaja la psicología conductual, la economía conductual, está relacionado con esos sesgos, ¿no?
Los estudios nos hablan ya de que podemos encontrar 180 sesgos, posiblemente si rascáramos, posiblemente podríamos llegar a encontrar muchos más. Los sesgos, el concepto de sesgo tiene que ver con el concepto de heurístico, y es que nuestra supervivencia, lo que hace que estemos aquí hoy, se debe principalmente a que somos más rápidos que eficaces. Cuando estábamos en la selva y escuchábamos unas ramas ahí de repente en nuestro camino, a nosotros la supervivencia no nos ha venido porque fuéramos racionales y tuviéramos ahí nuestras posibilidades, ¿no? Si podía ser algún depredador que nos podía comer, si por el contrario podía ser el viento que había movido las hojas, si a lo mejor podía ser un animal que incluso pudiéramos comer. Nuestra reacción ha sido salir corriendo. Y ya si eso, ya cuando estemos tranquilitos ya podemos pensar qué ha sido ese sonido, ¿no? Pero realmente a nosotros nos ha valido como especie humana la supervivencia basada en la rapidez frente a la eficacia. Estamos programados para responder de forma rápida, para tomar decisiones de forma rápida. Eso es el heurístico. Lo que ocurre es que cuando tomamos decisiones de forma casi automática o rápidas, que finalmente son negativas, es decir, al final los resultados son negativos, pues ahí lo que solemos decir es que estamos sesgados o que estamos usando sesgos. Pero los sesgos conviven con nosotros a diario, ¿no? Tenemos una limitada atención, una limitada memoria. No podemos controlar, no podemos manejar, no podemos gestionar todos los estímulos que están en nuestra realidad. No podemos recordar todo. Por tanto, esa limitada atención, esa limitada memoria nos lleva a tomar decisiones muchas veces de forma equivocada, ¿no? Muchas veces cuando tenemos esa información, eso nos satura y por tanto nuestro cerebro está programado para limpiar, está programado para filtrar, ¿no? No me dejes una hoja de Excel porque yo no puedo con tanto. Tú me dices si tengo que comprar o vender y no me cuentes más historias, ¿no? En esa forma por caminar de forma rápida en la vida, tenemos muchas veces que atribuir significados o encontrar patrones donde no los hay, ¿no? Yo venía a aparcar en la zona del templo de Devot y estaba en obras, ¿no? A mí se me ha venido el mundo abajo porque yo todas las semanas aparco ahí y ahora que haya obras y que no me dejen entrar, mi mundo se ha venido abajo y ya no sabía qué hacer, no sabía si ponerme a llorar, si tirar. Es decir, muchas veces esa búsqueda de patrones de que yo siempre hago algo y obtengo algún resultado, cuando eso se rompe, cuando los patrones muchas veces no actúan de la misma manera, pues ahí entramos en una serie de bloqueos. En definitiva, el estudio de la economía conductual se basa mucho en cómo el ser humano toma decisiones y cómo lidiar con estos sesgos o cómo minimizarlos o utilizarlos en sentido positivo. Básicamente esa es la actividad que se plantea desde la economía conductual. Y en cuanto a la aplicación, cómo la psicología o cómo un psicólogo puede desarrollarse en este ámbito, pues se basa precisamente en eso, en que lo importante de la economía es lo conductual, no la economía en sí. Supongo que algunos economistas estarían en desacuerdo con esta afirmación, pero como psicólogo pues tengo que defender la psicología, por tanto la conducta es realmente lo importante. Lo que vamos a aportar al ámbito empresarial de forma general es que nosotros entendemos a las personas, que sabemos cómo funciona, que conocemos su manual de instrucciones y que, aunque estemos en un contexto económico, en un contexto racional de toma de decisiones, no nos podemos despojar de toda esa forma de tomar decisiones que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra historia filogenética. Por ser operativos, he identificado cuatro áreas o cuatro contextos donde el psicólogo puede aportar su conocimiento en el ámbito de la economía conductual. Uno, lo que tiene que ver con el capital humano,
Otro lo que tiene que ver con el gobierno de la empresa, con cómo mejorar la gobernanza de las corporaciones. Esto actualmente está muy en boda, ya que las empresas hoy no solo tienen que ser rentables, sino que tienen que ser responsables. Esa responsabilidad social pues tiene que ver mucho también con el manejo de las personas, ¿no? Evidentemente, cómo la conducta afecta a nuestras finanzas a la hora de tomar esas decisiones de consumo del que hablaba el compañero, qué compro, cuándo lo compro, por qué compro en un sitio y no en otro. Ese tipo de situaciones también las podemos enmarcar en la economía conductual. Y luego lo que tiene que ver con la venta, con el neuromarketing, que simplemente es vender cosas, cómo influir, cómo persuadir a los clientes en que compren nuestros productos. En el capital humano, en todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, con la selección, hoy los empleados, como hablaba antes el compañero del salario, hoy hablamos de un salario económico, pero las empresas empiezan a hablar de ese salario emocional, precisamente porque conocen que no solamente deben capturar a ese talento, a ese empleado, por cuestiones puramente económicas, con dinero, sino también con ese salario emocional, ¿no? ¿Cómo podemos atraer a estos mejores empleados, que ya no son operarios, que ya no se dedican en la fábrica a apretar tornillos, sino que básicamente los necesitamos creando, los necesitamos aportando, los necesitamos en esas skills, en esas competencias, que es lo que realmente, cómo podemos desarrollarnos como buenos trabajadores, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cambio, cómo afrontar un cambio en una empresa. Y cómo los empleados también son afectados por esta economía conductual. Hay un eje bastante estudiado en esto de la economía conductual, y es que a las personas no nos gusta elegir, o nos gusta elegir, pero nos gusta elegir poquito. Es decir, cuando se nos presentan distintas variedades, distintas opciones, recordar el sesgo que tenemos de gestionar mucha información, eso nos perturba, no solemos manejarnos con mucha información. Preferimos algo que sea bastante rápido de elegir, ¿no? De hecho, cuando los estudios nos muestran que cuando de un determinado producto hay muchas variedades, lo que ocurre es que se consume menos de ese producto porque la gente no puede discernir, no puede tomar decisiones. Cuando hay menos posibilidades de elección, eso facilita nuestro comportamiento, nuestra conducta. Esto llevado al ámbito laboral, pues, por ejemplo, en un estudio de Sanitas descubrió cómo las revisiones médicas que se suele hacer en el ámbito laboral, cómo los empleados aumentaban su nivel de asistencia a esas revisiones médicas cuando directamente se le daba una fecha. Se le daba una fecha al empleado y se le decía, usted tiene la revisión médica el 22 de marzo, porque si se les daba muchísimas opciones, lo más probable es que el empleado no fuera a ninguna revisión, ¿no? Es una forma más de cómo la economía conductual y esa toma de decisiones puede abarcar en distintos contextos, ¿no? Evidentemente el mundo financiero ha cambiado mucho. El mundo de la banca trata de quitarse mucha imagen de lobo de Wall Street, ¿no? Y la búsqueda del beneficio por el beneficio, vendiéndole a la abuelita las hipotecas más o los productos financieros peores, ¿no? Es decir, hoy en día la finanza tiene en cuenta al ser humano, se ha dado cuenta que tener de lado al ser humano o poner en el centro al ser humano tiene una ventaja competitiva, ¿no? Por tanto, cada día más podéis ver en distintas bancas cómo se empieza a hablar, incluso en el ámbito escolar, de esa educación financiera, cómo nos pueden enseñar a tomar decisiones financieras, cómo nos pueden ayudar a esa compra responsable de consumo, de la cual hablaba bastante bien el compañero anterior, cómo evitar muchas veces el endeudamiento, cómo ese capitalismo consumista del que se hablaba antes, ¿no? De comprar por comprar,
pues eso muchas veces genera problemas. Genera problemas a la persona y evidentemente genera problemas a la banca que te presta ese dinero. Por tanto, el conocer cómo compramos nuestras casas, cómo tenemos en cuenta nuestra identidad deportiva y cómo eso puede afectar a una compra, pues es algo que debemos evidentemente entender, ¿no? Porque si no lo entendemos, pues el tipo de tecnocasa, por mucho que quiera hablar con mi amigo, por mucho que le traiga papelitos, si no entiende que es sevillista, pues va a tener muchos problemas para esa venta, ¿no? Cada día más el mundo financiero está utilizando estos conocimientos de la economía conductual para mejorar las finanzas personales, ¿no? Cómo nos ayudan ese ahorro del que hablábamos, ahorrar una parte de la nómina. Oye, no te lo gastes todo, tienes que tener en cuenta que un 10% de tu salario tiene que estar ahorrado, guarda para imprevistos, del que hablaba también el compañero, ese redondeo de compras que te permite un ahorro, ¿no? Pues si ya algo te ha costado 11,95, vamos a utilizar que te ha costado 12 y esos céntimos los vamos guardando, a ti no te genera ese efecto, pero poco a poco esas cuentas mentales, ¿no? Esa hucha, eso que tiene que ver precisamente con la economía conductual, ¿no? Es un ámbito donde el experto en conducta, el experto en comportamiento, utilizando este nuevo enfoque, pues puede ayudar mucho a la empresa. De hecho, creo que se ha ido comentando a lo largo de estas jornadas el interés ya por muchas empresas de adoptar departamentos de behavioral economics como una parte estratégica de su modelo de negocio, ¿no? Y evidentemente el neuromarketing. Aquí los psicólogos han estado presentes siempre en cómo vender, cómo hacer atractivo, cómo influir en la venta de un determinado producto, ¿no? Pero ahora podemos darle incluso un componente puramente económico, puramente matemático, esto que tiene que ver con el neuropricing, con el cómo ajustar las cantidades, los precios, ese 11,99, ¿no? Pues no es 12, ¿no? Mira, me ha costado barato, no ha llegado a 12, ¿no? Te ha costado 11. Ese tipo de elementos que al final, con estos sesgos de los que hablábamos antes, son elementos muy importantes, ¿no? Cómo en los restaurantes la carta de vino y los precios de los vinos están estratégicamente colocados para que haya vinos muy caros, vinos muy baratos y te vayas al del medio, que es realmente el que te quiere vender, ¿no? Y parece que estás tomando libremente un vino y ya ni siquiera el vino es libre, ¿no? Hoy en día se trabaja mucho esto, pues en todo lo que tiene que ver con las plataformas de venta, ¿no? Cómo trabajar esa aversión a la pérdida, ¿no? Te vas a buscar ahí un apartamento y ya te dicen, un 88% de alojamientos ya no están disponibles, ¿no? Ya te estresa, dice, pero ya empiezas a necesitar, ¿no? Porque esa aversión a la pérdida, ¿cómo me voy a quedar yo sin poder ir al centro histórico de Sevilla, ¿no? Se me hunde la vida, entonces tengo que tomar decisiones, además el consenso social, ¿no? Hay 819 comentarios de personas que le han dado un 9,3 a este apartamento, ¿no? Además estaba en 171, era 120. Es decir, vamos colocando una serie de mensajes que nos van empujando ese nugget, ¿no? ese empujoncito a realizar conductas, que es la base del marketing actual. Por tanto, y ya para acabar, como un pequeño resumen, el mundo de Behavioral Economics desde el punto de vista de cómo el psicólogo, el experto en conducta, el experto en ciencias del comportamiento, puede aportar y puede entrar en este mercado de desarrollo profesional, pues está en gran desarrollo, en gran auge en los últimos años y sobre todo utilizaré esto que siempre es muy habitual, ¿no? De que ha llegado para quedarse. La economía conductual ha llegado para quedarse. Está de moda, es cierto, pero está de moda porque funciona. Y como funciona, va a seguir estando de moda, ¿no? Actualiza la economía conductual, actualiza y complementa la respuesta de estos retos profesionales que están en cualquier ámbito, ¿no? Ayuda a tomar decisiones y ayuda a entender cómo se toman esas decisiones por parte de clientes, de usuarios. Por tanto, aportan un gran valor
a la empresa. Yo puedo tener el mejor producto, puedo tener las mejores instalaciones, las mejores máquinas, la mejor tecnología, pero realmente lo que me interesa es conocer a quién me lo va a comprar. Eso es lo que me va a aportar valor a mi negocio, ¿no? Y aquí ya se ha creado incluso un rol profesional que se va estableciendo poco a poco, que es este oficial jefe del comportamiento, ¿no? Es una especie de experto en conducta, experto en comportamiento. ¿Quién no querría tener a un CBO en su empresa, ¿no? Alguien que conozca al ser humano, alguien que conozca cómo se comporta la gente. Evidentemente esto genera una ventaja estratégica porque conozco cómo funcionan mis empleados, conozco cómo funcionan mis jefes, conozco cómo funcionan mis proveedores, cómo funciona la sociedad en la que vivo a través de esas personas, ¿no? Es un elemento de bastante relevancia. Mejora la productividad, evidentemente, para las empresas necesitan un rendimiento y, por tanto, este CBO, este experto en ciencias de la conducta, va a mejorar el rendimiento económico de las empresas, pero también ayudan a ese componente de la felicidad de la que siempre nos preocupamos también, ¿no? Además de participar en la innovación del propio desarrollo de negocio, ¿no? Puede haber un experto en conducta en cualquier área de la empresa, recursos humanos, en la parte de seguridad, en la parte de departamentos de fraude comerciales, incluso en el ámbito sanitario ya aparece este tipo de figuras. Podéis encontrarlo cada vez más en noticias, en plataformas como LinkedIn relacionadas con el ámbito profesional, cada vez aparecen más. Por un lado, este tipo de puestos laborales, pero sobre todo personas que se están dedicando a ello, ¿no? Se pueden llamar de distintas maneras, pero realmente lo que estamos hablando aquí es de expertos en conducta, ¿no? Gente que sabe de personas, que sabe de comportamiento, que sabe de toma de decisiones y, por tanto, es de enorme ventaja, como decía, en cualquiera de las empresas, ¿no? Y los nombres siempre suelen ser bastante rebuscados para generar ese atractivo, ¿no? Pero detrás de ello encontramos siempre al analista de conducta, ¿no? al experto en ciencias de la conducta, ¿no? Y ya para terminar, varias reflexiones que tienen que ver precisamente con esto, ¿no? ¿Por qué somos importantes? ¿Por qué este ámbito es importante? ¿Por qué podemos desarrollarnos profesionalmente en este área, ¿no? Pues por la existencia propia de la psicología, ¿no? Comprender, poder predecir e incluso poder modificar el comportamiento humano es una herramienta valiosísima a nivel social y evidentemente a nivel empresarial, ¿no? Por eso, cuando la empresa se ha dado cuenta de esta aportación, de que tenemos el libro de instrucciones, por decirlo de alguna forma, de cómo funciona la gente, pues eso es muy importante, ¿no? Las empresas están rodeadas de personas, todo el sistema empresarial, detrás de cualquier negocio hay personas, por tanto, siendo clientes, usuarios, empleados, proveedores, colaboradores, jefes, empleados, subordinados, compradores, todos son personas, todos tomando decisiones, todos realizando conductas, por tanto, tener ese control sobre ese comportamiento es algo bastante ventajoso, ¿no? Por eso es un área en la que debemos proyectarnos. El ser humano, la conducta, el comportamiento se puede modificar. No hay que hacer grandes cosas, tampoco hay que invertir mucho dinero, tampoco hay que crear grandes operativas, ¿no? Muchas veces motivar, ponerle un punto al que seguir, una guía, ponerle algunos elementos que modifiquen esa conducta, ¿no? Que hagan que tome decisiones, pues es algo que puede ayudar. Y bueno, pues para acabar, vuelvo a tener por aquí a compañero Rafael. Bueno, pues no os vais a librar de mí tan fácilmente. Quien me conoce sabe que soy bastante correoso y aquí estoy otra vez de nuevo. Y estoy exclusivamente para despedirme de todos vosotros, desearos que hayáis disfrutado de esta conferencia
con nuestro querido Jorge Jiménez y desearos que disfrutéis de las jornadas y que las siguientes nos volvamos a ver, esperemos esta vez sí en persona. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, pues no... Pues nada, nuestros niveles de glucosa también afectan a la toma de decisiones y es necesario que aumentemos nuestros niveles. Así que nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y a Rafael, aunque sea a través de la pantalla. Yo no sé si hay muchas preguntas, pero es que vamos pilladísimos. Se me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Voy a quedar mal con muchos amigos, pero hay uno aquí que está recogiendo las cosas que no quiero quedar todo lo mal del mundo. Ricard Cayuela es el coordinador del grupo de trabajo de Psicología y Economía y Economía de la Salud, Salud Económica, del Colegio Oficial de la Psicología de Cataluña. Aparte de que ha organizado para el mes que viene, el día 28 de noviembre, creo, una jornada en el colegio en la cual, además de Tomás Bonavía, creo que ha confirmado su participación y amablemente me ha invitado para que vaya pues a hacer lo que estoy haciendo hoy, porque poco más os voy a aportar a vosotros. Pero bueno, quiero mencionarlo porque, entre otras cosas, su grupo de trabajo, el grupo de trabajo nuestro va a cumplir 4 años. Estamos encantados y bueno, pues hemos visto que la psicología económica, no gracias a nosotros, pero se está de alguna forma extendiendo. Pero ellos llevan ya muchos años, no quiero preguntárselo, pero más de 10. Creo que organizaron un congreso hace muchísimos años con la participación del propio Ismael Quintanilla. Y bueno, pues quería mencionarle porque una de las ideas que teníamos, y que por falta de tiempo no lo vamos a hacer, es que también interviniera o nos hubiera grabado un vídeo, hubiera contado un poco su experiencia del colegio. Y nada más, muchas gracias a todos.